Gracias por estar conmigo en este horizonte de noticias para decirles que ya en los Estados Unidos está empezando a echar a andar este mecanismo de la transición de un gobierno muy complicado en función de cómo es que este opera en todos los ámbitos económico, político y social de los Estados Unidos, siendo este país la potencia más grande, más influyente en el mundo. Joe Biden, el virtual presidente electo, dice que la ayuda está en camino para lograr una recuperación de la economía para todos los norteamericanos, al reconocer la necesidad de actuar mucho más ágilmente en contra del coronavirus. Esto en la presentación del equipo económico que él, desde Wilmington, en Delaware, le presenta a la sociedad norteamericana. Dice: no hay nadie más preparado para encarar esta crisis. Estoy ante un equipo de primera, experimentado, probado para responder a la situación que está enfrentando nuestro país. Biden está siempre intentando hablar de la unidad, porque él sigue insistiendo, el enemigo no está aquí adentro. El enemigo, si es que lo tenemos, está en otras partes, pero no es el norteamericano contra el norteamericano. Dice que lo que se tiene que hacer de salida en la economía norteamericana es enfrentar las desigualdades estructurales de la economía que la pandemia puso al descubierto. Y dice que durante su gobierno va a invertirse en infraestructura, en energías limpias, en acciones hacia el cambio climático y en tantas otras cosas que crearían millones de empleos bien remunerados para la sociedad norteamericana. El demócrata dice que su propuesta se basa en la simple premisa de recuperar el trabajo duro y no la riqueza, o sea, la acumulación de una de las crisis económicas y de desempleo más graves y más desiguales en la historia moderna. Podemos construir una economía que beneficie a todos los estadounidenses y no solamente a unos cuantos, a unos pocos. Janet Yellen, que la tendrá él al frente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, habló en términos muy duros ayer, muy duros. Ella, siendo nominada la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria del Tesoro, dice: la tragedia sanitaria y económica que está enfrentando los Estados Unidos exige actuar con urgencia debido a que la inacción podría derivar en una mayor devastación. Con ello, acepta que si las cosas se quedaran como están, o sea, bajo la administración de Donald Trump, la tragedia sería inminente. Todo el mundo hubiéramos pensado, yo hubiera pensado, se los hubiera dicho, que la economía norteamericana, después de 3 paquetes masivos de apoyos económicos para sacar adelante a la parálisis de la economía norteamericana, podríamos decir que no está en una condición tan compleja. En Estados Unidos se está empezando a mover la economía a través de el real estate, a través de los bienes tangibles en casas, en edificios multifamiliares, en la recomposición de mucha de la estructura urbana en las principales ciudades norteamericanas. Nada más que Janet Yellen tiene otra visión. Ella dice que si no se hace algo diferente, se enfrentará Estados Unidos a una verdadera tragedia absoluta. Y fíjense que ayer hubo un desconocimiento de uno de los aliados más importantes que tiene el presidente Donald Trump en su camino a lo que pudiera ser una repulsa a los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Y el que se le fue ya en contra por sus declaraciones, fue William Barr. William Barr es el fiscal general de los Estados Unidos, un aliado histórico del presidente Trump, y dice que el Departamento de Justicia no ha descubierto una sola evidencia de que se hubiera realizado en las elecciones en los Estados Unidos un fraude electoral que pudieran cambiar el resultado de las elecciones, uno o varios, ¿no?, fraudes electorales que pudieran cambiar los resultados de las elecciones presidenciales.
sus comentarios se producen pese a las reiteradas afirmaciones del presidente Donald Trump, que dice constantemente que las elecciones fueron robadas por el Partido Demócrata, y la negativa de reconocer por parte de Trump su derrota o el triunfo de Biden hacía todavía este hincapié del presidente norteamericano, que si bien en caso de que fuera derrotado aceptaría su derrota y se iría de la Casa Blanca, con esta declaración de William Barr como fiscal general, es decir, el procurador general de los Estados Unidos, diciendo, pues yo no encuentro nada y no ha habido nada. Hasta la fecha no hemos visto fraude a una escala que pudiera haber afectado un resultado diferente a las elecciones. Y con esta declaración de William Barr ya podríamos decir que se sepultan las ambiciones del presidente Trump de poder cuestionar los resultados de las elecciones y revertir el resultado. Entonces, pues no hay para dónde, ¿no? No hay para dónde. No hay para dónde se pueda uno mover. El que está en problemas es Giuliani. Rudolph Giuliani está tratándose de pescar de lo último que le queda de poder, porque después de haber estado cerca de Trump es como los fusibles, ¿no? Están cerca de un switch de ese tamaño y pues están quemados. Giuliani, abogado de Trump, habría discutido una posibilidad de indulto con el mandatario la semana pasada antes de que éste deje la Casa Blanca, según acaba de publicar en su diario digital The New York Times. Si bien no está claro quién de los dos planteó el tema, esta no sería la primera vez que ambos hablan sobre un posible indulto para Giuliani, según fuentes cercanas a una supuesta conversación que se pudiera haber tenido entre el presidente y su abogado. De acuerdo con el Times, Giuliani no respondía en un mensaje en busca de comentarios y solamente su portavoz, que es Christian Allen, dice: el abogado no puede comentar sobre las conversaciones que tenga con su cliente. Y mientras esto, el abogado de Giuliani, que es Robert Costello, asegura: no le preocupa esta investigación porque no hizo Giuliani nada malo y nuestra posición ha sido la misma desde el primer día que llevamos los casos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No es nuevo que el presidente Donald Trump, todo lo que se le haya acercado de amistades que en otros tiempos hubieran defendido a Donald Trump con su vida, acabaron en la cárcel, desprestigiados, hechos a un lado, solos, en fin, quemados. Y Giuliani, creo, desde mi punto de vista, yo creo que será el último. En el caso de México, estoy viendo a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que claramente tiene otros datos. El presidente López Obrador dice que de 100 compromisos que tenía al inicio de su gobierno, ha cumplido 97. Y no sé si dentro de sus compromisos está haber hecho al doble de pobres en pobreza extrema en la sociedad mexicana, o si dentro de sus compromisos está, por ejemplo, el que tengamos una obra como la de Dos Bocas, que está metida en un hoyo de lodo y que no ha podido avanzar en esta obsesión que tiene el presidente de invertir 13, 15, 18 mil millones de dólares en una refinería de 400, supuestamente, de 400,000 barriles diarios de procesamiento, cuando la obra ha invertido un dineral y no ha avanzado absolutamente nada. No sé si dentro de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera estado desperdiciar 200,000 millones de pesos en el aeropuerto de Texcoco y haber adquirido una deuda por 5,200 millones de dólares más para los próximos 19 años. No sé si el presidente Andrés Manuel López Obrador esté en esta dinámica de destrozar al sistema de salud o de hacer que en este sistema no haya medicinas y no haya un sistema de abastecimiento. No sé si dentro de las pretensiones, de las promesas del presidente,
hubiera estado la extinción de fideicomisos, 109 de ellos, y haberse quedado con 68 mil millones de pesos. No sé si esté ahí el haberse prometido o haberse comprometido con el país a gastarse los fondos del sistema de estabilización presupuestaria. No sé si dentro de las promesas de López Obrador esté el quedarse con los ahorros del Infonavit, de los trabajadores, o con las Afores. No sé si el compromiso de acabar con el outsourcing fuera parte de los 97 compromisos que tiene. El hecho es que dio una alocución frente a 80 personas en Palacio Nacional, en donde habló pues, de un país que, bueno, dice, por ejemplo, las acciones de austeridad le permitieron al gobierno ahorrar 1.300.000 millones de pesos, o sea, 1 billón de los nuestros, 1.3 billones de pesos que se ahorraron en compras y en contratos. Y bueno, ahí exaltó, por ejemplo, que el salario mínimo de los trabajadores aumentó en un 30%. Dice, gracias a mi administración se logró aprobar la posibilidad de realizar consultas populares, el procedimiento de la revocación del mandato, y se eliminó el fuero al presidente de la República, que, pues dicho sea de paso, son de estas, por ejemplo, la consulta popular nos lleva a un proceso de oclocracia, y la oclocracia viene desde tiempos del periodo helénico, en la que los sátrapas, que eran los dirigentes, tomaban decisiones en función de consultarle al pueblo sobre lo que el pueblo no entendía, para llevar al pueblo, a través de sus consultas, a lo que el sátrapa quería. Y entonces la responsabilidad ya no es del sátrapa, ya es del pueblo. Decisiones sometidas a un pueblo que ignora aquello que tiene que decidir, ya tiene un nombre, se llama oclocracia. Dice el presidente en sus 2 años de haber gobernado este país que se está consolidando la recuperación de Petróleos Mexicanos, que está quebrada, y le está metiendo lana a Petróleos Mexicanos y Petróleos Mexicanos ya no jala, y que además, si luchó en contra de la corrupción, pues el señor López Obrador tendría que explicarnos qué hicieron con Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero, que hasta este momento está cobijado por la justicia, porque lo tienen oculto y no sale a la opinión pública en el país. Y dice que también está recuperando a la Comisión Federal de Electricidad, una comisión llevada por uno de los hombres más buscados en los Estados Unidos de muchos años, que es Manuel Bartlett Díaz, y cobijado también por acciones que llevan al deterioro de la economía mexicana, quitando el outsourcing con Napoleón Gómez Urrutia, que estuvo durante 12 años asilado en Canadá, protegido por la Unión de los Steelworkers de los Estados Unidos y de Canadá, de una manera inexplicable, y que pues es parte de su equipo de trabajo. Mientras que el presidente dice, he cumplido 97 de mis 100 primeros compromisos de campaña. Bueno, la reacción de, por ejemplo, de la Alianza Federalista, de los gobernadores que ya no van de acuerdo con el presidente y se salieron de la CONAGO, le dicen, bueno, ahora sí ya vamos a ser serios, vamos a trabajar, usted tiene el turno al BAT y le toca a usted, señor presidente, el hacernos sentir a los gobernadores que está usted desde la federación con los estados de la república y podemos todavía trabajar. Pero hubo opiniones más fuertes, como las que vierte, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, en la que el PAN sí le avienta a través de Marco Cortés, que es el presidente de ese partido político, dice, al presidente le quedó grande el país, no sabe gobernar y al no saber gobernar ha llevado a nuestro México a una condición económica, política y social inaceptable. Con la concentración del poder, dice, el presidente se ha envuelto en una megalomanía de egoísmo absoluto, concentrado su persona, y lo único que le interesa es concentrar el poder de toda la institucionalidad de México en una sola persona. Lo que está diciendo el PAN es
En estos 2 años se ha construido el camino de un hombre que llegó por la vía electoral a la presidencia de México y se está convirtiendo en un dictador. Bueno, esta es parte de la tónica que se está en este momento presentando en el mundo. En Europa, el tema de la pandemia sigue siendo el tema prevaleciente, cuando ya empiezan a aplicarse en algunos lugares como en Rusia, ya de manera masiva, la aplicación de la vacuna en contra del coronavirus. Desde la semana pasada, ahora nos enteramos que Rusia ha empezado a vacunar a la población a través de su Sputnik 5 y que esta supuestamente tiene un proceso de efectividad del 95%. Algunas cosas que podemos reportar con pena fue, por ejemplo, lo que sucedió en Arecibo. En Arecibo, en Puerto Rico, se vino abajo un radiotelescopio que funcionó por mucho tiempo, una plataforma receptora de 900 toneladas cae sobre el plato reflector ubicado a más de 120 metros más abajo, que devastó una estructura de una enorme parabólica que captó durante mucho tiempo, una parabólica de 305 metros de diámetro. Nada más imagínense ustedes el tamaño de la parabólica. Se vino abajo cuando 2 de los cables, de los muchos que sostenían el peso de la parabólica para captar radiofrecuencias del espacio, se rompieron 2 de estos cables, vino una inestabilidad de la estructura y el día de ayer, desafortunadamente, se reporta la caída, se precipitó sobre el suelo la plataforma completa y con esto se pierde uno de los telescopios, radiotelescopios más grandes y más importantes que hay en la Tierra. Pues todo esto claramente trasluce una falta de mantenimiento y por ende una falta de presupuesto. En fin, también se cierne sobre el mundo la posibilidad de una hambruna luego de la pandemia. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 235 millones de personas en todo el mundo van a requerir, luego de la pandemia, de asistencia humanitaria y protección en el año que viene, en el 2021. Es decir, luego de la pandemia y la parálisis de la economía, muchas personas perdieron su estabilidad económica y ahora tendrán que ser asistidas por la asistencia pública en el mundo. Y estamos hablando de millones y millones de personas que representan un fenómeno que si sigue creciendo y no es resuelto en tiempo y forma, se podría empezar a pensar que en el mundo se ha ya empezado a levantar una ola de hambre en el planeta que tendrá que ser resuelta en los próximos años a través del esfuerzo de todas las naciones para que se haga una red protectora para una porción importante de la humanidad que estará totalmente desatendida y que tiene que ser vista, porque esto de la hambruna podría traer también una tragedia de carácter mundial. Luego de la pandemia por el COVID, la pandemia por el hambre en el mundo. Bueno, esto es parte del horizonte de noticias que les tenemos en esta jornada. Les agradecemos como siempre el favor de su atención. Esperamos contar con ustedes y con su presencia más adelante aquí en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de Central FM Online y nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y también, por supuesto, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión, en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en las 2 costas, este y oeste de la Unión Americana, en 104 ciudades, estaciones, en radio y televisión en México
y en estaciones de televisión en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Como siempre, les agradecemos y esperamos que en esta mañana tengamos la oportunidad de acompañarles en el contexto de todo este cúmulo de informaciones que nos ponen en la actualidad de por dónde está transitando el planeta hacia finales de un año inolvidable. Este 2020, que espero no lo acabemos recordando como un año trágico, sino más bien como un año aleccionador. Gracias por estar conmigo.